Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al museo, como siempre. Es un placer tenerles con nosotros cuando retomamos el ciclo de la pieza del mes, que es el ciclo de conferencias clásico ya de este y de otros museos también, ¿no? Pero con el primero que empezamos allá por 2014 y empezamos casi el mismo día el curso universitario, que empezó ayer, creo, las clases. Y para nosotros, bueno, pues es un orgullo que estén ustedes con nosotros. Hablando ya de cuestiones de prehistoria, hemos tenido un ciclo muy exitoso sobre la guerra civil en Cantabria, relacionado con la exposición temporal que tienen ustedes todavía aquí, que pueden ver hasta el día 30 de diciembre. Y después de esas 5 conferencias, pues la primera, digamos, del ciclo de la pieza del mes, pues es la de hoy. Nos va a impartir Borja, perdóname con tu apellido. González. Rodríguez, pienso yo, perdona, González Rabanal. Bueno, es recién doctor, flamante doctor por la Universidad de Cantabria, en junio, Sí. En junio de 2022. El grado en Historia por la Universidad de Oviedo en 2013. Luego hizo el máster aquí con nosotros, también en la universidad, en el IPC, de Prehistoria y Arqueología, y después se integró como investigador predoctoral en el grupo EUADAPTA. Así es. Y bueno, digamos que la conferencia de Borja a mí me interesa muchísimo, aparte de su propia investigación, porque es digamos que la podemos enmarcar en lo que se llama, lo que algunos colegas llamamos la arqueología de los museos, ¿no? Significa, digamos, no ir tanto al campo a excavar nuevos yacimientos, sino investigar con los ingentes fondos que tenemos almacenados en los museos. Y que de otra manera, aparte de las piezas que están en exposición y que han sido investigadas, han sido interpretadas y expuestas al público, pues digamos que en las cajas de nuestros almacenes se conservan miles y miles de restos arqueológicos esperando a que alguien los ponga en valor, ¿no? A través de la investigación, ¿no? El trabajo de Borja es un trabajo de este tipo, es una colección que ingresó en el MUPAC en los años 60 y finales de los 60, yo creo. La investigación, además, si yo mal no recuerdo, los avellanos la hizo un grupo vinculado al museo, el Seminario Sautola, del Museo de Prehistoria Arqueológica de Cantabria. Por cierto, que hay por aquí algún componente de este grupo, por ahí al fondo, o relacionado con este grupo, y se publicó entonces en los años 60. Después ha habido algunos otros estudios parciales de este yacimiento. Aquí me incluyo yo, porque yo también hice una revisión de la colección de los avellanos, ¿no? Una colección interesantísima. Sobre todo me interesaba la parte vinculada con las cerámicas incisas, estas de calcolítico, inicios del bronce y demás, pero digamos que los tiempos avanzan, la gente joven viene empujando fuerte, y entonces Borja pertenece a la siguiente generación de investigadores que ya hacen uso, y buen uso, además de todas las nuevas técnicas, los métodos y las técnicas que se aplican actualmente para el estudio de colecciones arqueológicas. Y hablamos de antropología física, de tafonomía, de técnicas biomoleculares, isótopos estables aplicados a los restos de huesos para ver las dietas. Bueno, eso os lo va a contar él, porque él es el que ha hecho el estudio, ¿no? Yo simplemente quiero, Borja, agradecerte nuestra llamada para inaugurar el ciclo de la pieza del mes del año 2022-23, y sin más por lo menos te doy la palabra. Vale. Muchas gracias a ti, Roberto, y a todo el equipo del museo por la invitación. Para mí es un honor estar aquí porque durante estos años haciendo la tesis doctoral he asistido a muchas charlas de piezas del mes organizadas por el museo, y apenas 3 meses después de ser doctor y estar aquí también es un poco una responsabilidad, y espero estar a la altura de todos los grandes investigadores que han impartido aquí charlas. Como bien decía Roberto, más que en una pieza en sí misma, me voy a centrar en una colección de restos humanos de 2 cuevas que custodia el museo, que están en los fondos del museo y que pertenecen a las cuevas de los Avellanos 1 y 2, localizadas en el pueblo de La Busta y que pertenecen al municipio de Alfoz de Lloredo. Y esta investigación es una investigación multidisciplinar, aplicada con técnicas más clásicas como la antropología física y otra combinación de técnicas más actuales de carácter biomolecular que iremos viendo a lo largo de la presentación. Bueno, mi nombre es Borja, pertenezco al grupo EUADAPTA de la Universidad de Cantabria. ¿Y cómo surgió esta investigación?
Pues bien, en el contexto de mi tesis doctoral, titulada Dinámicas de población, dieta y prácticas funerarias de los últimos cazadores-recolectores y primeras sociedades campesinas de la región cantábrica, y bajo el amparo económico del proyecto PaleoChanges, del Plan Nacional del Ministerio de Economía del Gobierno de España, pues queríamos investigar un poco cómo era la transición de un modo de vida cazador-recolector a un modo de vida agrícola y ganadero. Y aparte de los yacimientos de los avellanos, estudiamos más yacimientos repartidos entre el oriente de Asturias y la parte centro-oriental de Cantabria, desde el Mesolítico hasta la Edad del Bronce, y nos interesaban los avellanos, como bien decía Roberto, por la colección de cerámica que tiene, que es muy rica y de la que hablaré algunas breves pinceladas, y que también, presumiblemente, por la tipología y la decoración de la cerámica, podía pertenecer al Calcolítico. En los momentos iniciales de mi tesis no teníamos ningún yacimiento adscrito al Calcolítico y entonces planificamos, bajo un permiso a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, hacer esta investigación. Bien, ¿con qué objetivos? Como ya os he dicho, el objetivo principal de mi tesis doctoral era responder a la pregunta de cómo fue la neolitización de la región cantábrica desde un punto de vista de largo recorrido, analizando las poblaciones precedentes y posteriores al Neolítico y utilizando los restos humanos como objeto de estudio principal y desde un punto de vista multidisciplinar, aplicando diferentes técnicas arqueológicas. Con todo, lo que queríamos era resolver un poco cómo fue la evolución de estas sociedades, de cazadores-recolectores y de primeros campesinos, intentando responder a partir del radiocarbono a qué cronología pertenecían todos los yacimientos, porque algunos de ellos estaban mal datados. También queríamos conocer la dieta de estos grupos, sus patrones de movilidad y también, en fin último, cómo eran las prácticas funerarias de cada uno de las culturas de objeto de estudio. Bien, hablando ya de los avellanos 1 y 2, se encuentran en el municipio, en el pueblo de La Busta, muy cerca del monte Barbecha, donde se encuentra uno de los yacimientos paleolíticos más singulares de esta región, que es la Cueva del Linar, y apenas 2-3 kilómetros del río Saja, dominando una planicie que hoy en día está repleta de campos de cultivo y en una colina calcárea de unos 30 metros de altura, que está completamente agujereada por pequeñas cavidades en diferentes alturas y que muchas de ellas están inventariadas en la Carta Arqueológica de Cantabria. Algunas por contener restos de concheros mesolíticos, otras por contener enterramientos, como es el caso de los avellanos 1 y 2, y otras también por tener materiales de época histórica, de época medieval. Bien, como bien decía Roberto anteriormente, las excavaciones que se produjeron en las cuevas de los avellanos 1 y 2 fueron en época antigua. En el caso de los avellanos 1, que fue la más, digamos, profesional para la época, se produjo a cargo del Seminario Sautuola en los años 60, mientras que la cueva de los avellanos 2 fue excavada principalmente por los lugareños de los municipios cercanos en los años 70. Ambas cuevas han sufrido un deterioro importante, sobre todo porque han sido utilizadas tanto para refugio para el ganado, incluso de basurero alguna de ellas, y por lo tanto sus sedimentos han sido vaciados parcialmente en todas ellas. En los avellanos 1 se encontraron una gran cantidad de restos de cerámica, de restos humanos, algo de industria lítica, también fauna, y que estaba en un nivel que, según los excavadores y que publicaron un pequeño artículo en el 66, Vejines y García Carabés, los restos se encontraban bien en superficie, bien enterrados a escasa profundidad, no ofrecían ningún tipo de estratigrafía y tampoco apreciaron conexiones anatómicas entre los cuerpos, ni tampoco cuál era la relación entre la cultura material que hay encontrada, como la cerámica o la industria lítica, y los restos humanos. En el caso de los avellanos 2 no tenemos prácticamente información.
Bien, pasando a hablar ya de la colección cerámica de los Avellanos I, consta de 156 fragmentos cerámicos que, gracias a sus características tipológicas, tecnológicas y decorativas, se pueden agrupar en 20 grupos, de los cuales se han podido reconstruir en mayor o menor medida 3 vasijas. La que veis en la imagen es la más espectacular, que si no recuerdo mal ha sido restaurada hace poco tiempo, y que hay 3 tipos de cerámica en estos 156 restos. Una de cerámica con decoración conocida como tipo trespando, cerámica incisa impresa, también una cerámica lisa y también una cerámica plástica. Tipológicamente, este tipo de cerámica se ha adscrito al neolítico final, calcolítico en el caso de la cerámica inciso impresa, y a la Edad Media en el caso de la cerámica plástica, y estas colecciones fueron estudiadas tanto por los excavadores del yacimiento en el 66, como por Cristina Vega, que en el contexto de su tesis doctoral, realizada en la Universidad de Cantabria en 2015, y que trataba básicamente sobre una sistematización de ese tipo de cerámica que podía tender unos paralelos con la cerámica campaniforme que se veía en el resto de la península ibérica y que aquí en el Cantábrico no hay claras evidencias de la misma. Pero no solo la cerámica era la cultura material que allí se encontró, también se encontró una punta de pedúnculo y aletas muy interesante, la verdad que muy bonita, y de un siles un poco peculiar porque quizás procede del norte de la meseta, de lo que hablaremos también más adelante. En el caso de los Avellanos I, en el caso de los Avellanos II se encontró una chapulimentada que desgraciadamente está en paradero desconocido y que es similar a esta que veis en la imagen, y fauna sobre todo doméstica, ovicaprinos, bóvidos y cerdos. También algún resto de ciervo, pero el hecho de que no haya existido una excavación con una estratigrafía no puede ser que esos restos de ciervo pertenezcan a otro periodo de la prehistoria. Y con todo esto, nosotros, con el permiso pertinente, fuimos al museo, queríamos estudiar los restos humanos, que era lo que más nos interesaba, y diseñamos un análisis multidisciplinar en el que poder realizar todas las técnicas que veníamos realizando en otros yacimientos, como la datación directa de los restos humanos, un estudio antropológico de los individuos que allí fueron enterrados, un estudio tafonómico y un estudio de isótopos estables y cálculo dental para conocer cómo había sido la dieta y los patrones de movilidad de estas poblaciones. En primer lugar, Cristina Vega había ya datado 2 de los individuos de los Avellanos I en el contexto de su tesis, y esas 2 dataciones dieron unos periodos diferentes. La primera de ellas y más antigua pertenece al Neolítico final y la más moderna al Calcolítico. Nosotros nos interesaba datar a los Avellanos II, que no había sido datado, hicimos 4 dataciones en 4 individuos diferentes y las 4 pertenecen al periodo calcolítico, son muy coetáneas entre sí y por lo tanto prácticamente contemporáneas y reflejan un episodio de funerario sincrónico. Por lo tanto, en la segunda mitad del cuarto milenio se enterró a un individuo y en la primera mitad del tercer milenio se enterraron el resto de los individuos en las 2 cuevas. Fueron usadas de manera simultánea durante épocas calcolíticas. Bien, el neolítico final y el calcolítico en la región cantábrica ha sido vagamente estudiado hasta precisamente la llegada de Roberto, que hizo su tesis doctoral sobre el calcolítico y que permitió una sistematización y un mejor conocimiento de las sociedades campesinas del calcolítico, a partir del estudio sobre todo de las industrias cerámicas líticas, pero también un repaso de todos los estudios de fauna y también patrones de asentamiento, etc. El calcolítico es un periodo donde la agricultura y la ganadería se consolidan ya con una herencia neolítica y donde aparece también un nuevo tipo de actividad económica, la minería, y de la que, por ejemplo, tenemos buenos ejemplos en Asturias, en las minas del Aramo y del Milagro.
y una vez se extrae el cobre de estas minas, pues empieza toda una fabricación de metal, una metalurgia destinada sobre todo a utensilios, a armas y a utensilios de caza. Cabe destacar algunos elementos como la punta palmela, que se pueden observar en la cultura campaniforme, pero también todo tipo de puñales. No obstante, la industria lítica no desapareció y también se pueden encontrar puñales, puntas de pedúnculo y aletas que son realizadas con un retoque plano, paralelo y invasor. Tenemos el ejemplo del precioso puñal de la Garma y también de la misma punta de pedúnculo y aletas de los Avellanos I, por lo que hay una especie de continuidad con las poblaciones neolíticas predecesoras. Y desde el punto de vista simbólico, las sociedades del Calcolítico enterraban a sus muertos en cuevas sepulcrales, como es el caso de las cuevas de los Avellanos, pero también reutilizaban los dólmenes, los monumentos megalíticos, e incluso en las propias minas comenzaban también a depositar cadáveres que se pueden relacionar con los propios mineros que explotaban el mineral en las minas asturianas. Asimismo, es a finales de este periodo, ya entrando en la transición a la del bronce, cuando también aparece el arte esquemático en la región. Y este periodo es interesante porque desde el punto de vista genético, durante los últimos años se ha podido observar una llegada de gentes de fuera de la península ibérica con un gran componente genético de Centro Europa, y algunos de estos cambios pueden guardar relación con estos nuevos pobladores, sobre todo en el contexto de la cultura campaniforme y a partir de la Edad del Bronce. Bien, pasando ya al segundo de los análisis que realizamos, el análisis antropológico que se llevó a cabo en las propias instalaciones del MUPAC, decidimos vertebrarlo en 4 grandes subanálisis, subestudios. En primer lugar, la estimación de la edad de los restos a partir de diferentes técnicas como la erupción dental, la fusión de los huesos, que se sabe perfectamente a qué edad fusionan o erupcionan determinados huesos o dientes, por lo que es un buen indicador de la edad de un individuo, de la edad de muerte de ese individuo. En segundo lugar, la determinación sexual de los individuos, en el caso de que fuese posible, y sobre todo gracias a caracteres morfológicos de los principales huesos del esqueleto, como el cráneo, la pelvis, la mandíbula. También en los casos donde se conservaban huesos largos, como el fémur o la tibia, pudimos estimar la estatura o la masa corporal de los individuos. Y finalmente una aproximación a las posibles patologías, aunque es verdaderamente complicado documentar patologías a nivel óseo, porque muchas enfermedades, muchas lesiones solo se quedan a nivel superficial en los músculos o en otro tipo de tejidos. Para calcular la representación esquelética de los restos humanos de los avellanos, utilizamos diferentes unidades de cuantificación para poder contabilizar y realizar análisis posteriores. En primer lugar, el número de restos. En segundo lugar, el número mínimo de elementos, que difiere del número de restos en la medida que el número mínimo de elementos son los huesos completos que se pueden determinar, mientras que el número de restos pueden ser fragmentos de un mismo hueso. Esto es importante porque a partir de estas dos unidades de cuantificación realizamos el cálculo del número mínimo de individuos. Y posteriormente realizamos 3 índices para calcular la preservación del conjunto, como son la tasa de fragmentación, el índice de representación anatómica y cálculos sobre la densidad ósea de cada elemento anatómico. En total documentamos 175 restos en los Avellanos I que pertenecían a 139 elementos anatómicos o huesos y a un total de 6 individuos. La tasa de fragmentación fue baja, es decir, los huesos no estaban muy fracturados, mientras que la colección de los Avellanos I había perdido el 90% de los restos humanos. Es decir, solo se habían conservado en torno a un 10% de los huesos que, en base al número mínimo de individuos, se estiman para 6 individuos.
Y en el caso de los avellanos 2 se contabilizaron 110 restos pertenecientes a 72 elementos y también unos valores similares en cuanto a la tasa de fragmentación y al índice de representación anatómica. Por lo tanto, una colección fragmentaria en el sentido de que solo se había podido recuperar apenas el 10% del total de los restos. Y con esos huesos teníamos que realizar todo el resto de analíticas. Pasando un poco a describir los individuos brevemente uno por uno, en los avellanos 1, el primer individuo era un adulto masculino de unos 35-50 años, al que ya le habían salido los terceros molares y cuyos huesos habían acabado de cerrarse por completo. Era un individuo adulto masculino por los caracteres morfológicos del cráneo, en particular de la apófisis mastoides, que es el hueso que tenemos aquí al lado del oído y que en los hombres es mucho más prominente que en las mujeres. El individuo 2 se trataba de un adolescente de aproximadamente 20 años y que las epífisis de los huesos largos estaban a punto de cerrarse. Si veis la imagen, aquí, no sé si se verá muy bien, podéis apreciar una línea parcialmente cerrada y eso es el proceso de fusión ósea. Cuando nacemos con diferentes partes del hueso totalmente desconectadas unas de otras y a medida que vamos creciendo se van fusionando entre sí. Y cuando un hueso está así, en proceso de fusión, pero casi a punto de acabar, pues es perfecto para calcular la edad del individuo. En este caso, como ya he dicho, unos 20 años. Y gracias a la longitud del peroné, pudimos calcular la estatura del mismo en torno a 1,58, 1,60, dependiendo de las ecuaciones estadísticas, matemáticas que se utilicen. El individuo 3 era un adulto femenino y lo sabemos también a partir de las características morfológicas del cráneo, de la mandíbula y del sacro, que eran completamente opuestas al individuo 1. Y los otros 3 individuos de los avellanos 1 eran 3 individuos infantiles. Un individuo infantil representado por el cráneo y la mandíbula de la izquierda, muy bien conservado, de unos 4,5 o 6,5 años, con muchos dientes, lo que nos permitió calcular perfectamente la edad, porque tenía unos dientes de leche y otros dientes permanentes erupcionando, y existen diagramas para calcular en qué momento de la vida de un niño crecen los dientes y paran de erupcionar. En este mismo individuo también documentamos una patología muy interesante que se llama cribra orbitalia y que son una especie de porosidades que aparecen en las fosas oculares y que son el resultado de déficits alimentarios durante el periodo de crecimiento del niño. Por lo tanto, este individuo tuvo algún tipo de malnutrición durante su infancia. El segundo de los niños era un individuo de unos 6-10 años, un poco mayor que el anterior, y está representado por un fragmento de frontal, como veis en la imagen, también un fragmento mandibular y un coxal de la pelvis. Y por último, el individuo 6 es un individuo de aproximadamente 2 años, representado por este pequeño coxal que vemos aquí, prácticamente sería un bebé. Pasando ya a los avellanos 2, documentamos 4 individuos. El primero de ellos es un adulto femenino de entre 25 y 40 años. En este caso pudimos estimar su edad debido a las suturas craneales, que es un poco similar a la fusión ósea en los huesos largos. Cuando nacemos con los huesos del cráneo totalmente separados y estos se van fusionando, pero la sutura que los une no se borra hasta ya una edad adulta. Y dependiendo del tipo de sutura, pues hay, por ejemplo, la sutura sagital no se cierra completamente hasta los 60 años. Por lo tanto, tenemos otro perfecto indicador para saber la edad de los individuos, una edad aproximada. En este individuo también pudimos documentar una patología dental, una periodontitis, que es una enfermedad que afecta al hueso de la mandíbula y que la hace retrotraerse y que la raíz de los dientes quede expuesta y que
posiblemente con el paso del tiempo los dientes se van perdiendo. El segundo de los individuos de los avellanos 2 pudimos ascribirlo a una edad comprendida entre los 40 y los 50 años, precisamente porque en él la sutura sagital vemos solo pequeños parches de ella, mientras que en otros lugares no se ve nada, y en base también a diagramas y esquemas de fusión ósea en el cráneo, se pudo estimar en 40-50 años. Y este individuo, que es el de más edad del grupo, también tenía signos de una osteoartritis, una serie de lesiones patológicas que suelen aparecer en la columna vertebral como resultado del paso del tiempo, de la vejez, y que se relacionan con la pérdida de cartílago. Los huesos las vértebras van chocando unas contra otras y se van produciendo erosiones y recrecimientos óseos por el contacto intervertebral. Y además la estatura la calculamos en torno a 1,71 a partir del fémur, un fémur de grandes dimensiones. El individuo 3 es un adulto indeterminado que está representado por este occipital, el hueso craneal de la nuca, y que se le han podido asociar otros pequeños fragmentos de huesos largos, ya que esos mismos huesos estaban representados en alguno de los otros individuos, con lo cual por descarte tendrían que pertenecer a este individuo, porque además eran huesos que pertenecían a individuos adultos. Y por último, el individuo 4, lo hemos calculado un adulto joven, adolescente final, ya que a pesar de que los huesos largos estaban ya fusionados, en los coxales vemos la línea de la cresta ilíaca adherida ya la cresta ilíaca al ala ilíaca, pero todavía se apreciaba muy bien la línea de fusión. En la pelvis fusiona a los 23 años y empieza a cerrarse a los 20, por lo tanto tenemos una edad comprendida entre 20 y 23 años para este individuo. Y asimismo, a partir del húmero y del radio, los huesos del brazo, pudimos calcular la estatura que, dependiendo de cada uno de los huesos, oscila entre 1,60 y 1,64. Caracterizados ya los individuos, pasamos a hacer un análisis tafonómico. ¿Qué es la tafonomía? La tafonomía es la disciplina que se encarga de reconstruir todos los procesos que han alterado los huesos desde la muerte de un individuo hasta su enterramiento y posterior descubrimiento por parte de los arqueólogos. Los procesos tafonómicos pueden ser de dos tipos, bioestratinómicos y diagenéticos. Los bioestratinómicos son aquellos que ocurren desde el periodo inmediatamente posterior a la muerte de un individuo hasta su enterramiento. Es decir, todo tipo de procesos que tanto humanos como animales pueden realizar sobre los huesos. Es decir, imaginaros que fuesen caníbales, que no es el caso, pues hubiesen hecho unas marcas de corte y se quedarían grabadas en los huesos. O lobos o perros hubiesen alterado los contextos funerarios una vez depositados los cuerpos, hubiesen dejado sus imprentas en la superficie de los huesos, que tampoco es el caso. También así roedores, etc. En el caso de los procesos diagenéticos son todas aquellas modificaciones de carácter natural ocasionadas por la circulación del agua, por la meteorización, por todo tipo de agentes naturales, actividad de bacterias, incluso la tinción de minerales como el manganeso o el óxido de hierro que están presentes en las cuevas y que pueden depositarse sobre los huesos y dejar teñidos en algunas partes de manera parcial los huesos. Pero también hay otro tipo de procesos que pueden ser bioestratinómicos y diagenéticos, depende de las características que presenten, se pueden considerar unos u otros. Es el caso de la fracturación, que puede ser fracturación en fresco, es decir, una fracturación antrópica humana, o fracturación en seco o moderna, por procesos naturales como los que ya hemos comentado. O también el caso de las huellas de quemado, que pueden ser para acceder para quemar y procesar los alimentos, o por una visita a la cueva con iluminación y que se queden los carbones ahí y tiñan un poco el hueso. Y también un proceso conocido como pisoteo, y que es el resultado de que animales o personas caminen sobre los huesos y dejan, al rozar con los sedimentos, los propios huesos dejan unas especies de incisiones que son
un tanto similares a las marcas de corte, pero que se pueden diferenciar perfectamente al microscopio. En el caso de los avellanos 1 y 2, solo documentamos modificaciones diagenéticas, es decir, no hay actividad antrópica humana desde el punto de vista carnívoro, tampoco actividad de animales. Documentamos un sinfín de procesos diagenéticos como la meteorización, la concreción de agua carbonatada que deposita sobre los huesos sales minerales, la disolución del hueso, el redondamiento, el pulido y también tinción de manganeso y algunas termoalteraciones, pero relacionadas seguramente con la visita a las cuevas con antorchas en época antigua o similar. Es interesante ver que los porcentajes de afectación de cada uno de los procesos son generalmente superiores en los avellanos 2, por lo que las apreciaciones que realizaron los excavadores de los avellanos 1 del carácter semienterrado de los restos pueden ser correctas, y que en el caso de los avellanos 1 los cuerpos estuviesen semienterrados, mientras que en los avellanos 2 hayan estado más expuestos a la intemperie o simplemente sobre la superficie de la cueva. En gran cantidad de cuevas de la región cantábrica existe una práctica de depositar directamente sobre el suelo de la cueva a los cadáveres en lugares de difícil acceso, por lo que no resultaría raro que hubiese ocurrido esto también en los avellanos 2. El estudio de las fracturas también permitió documentar prácticamente fracturas modernas y un pequeño porcentaje de fracturas en seco. Es decir, fracturas post-mortem, pero en un momento antiguo. Mientras que las fracturas modernas se pueden ver en época histórica en las frecuentes visitas a la cueva o incluso durante el proceso de recogida de los materiales o mismamente de almacenaje en el museo. No hay fracturas antrópicas, lo que avala los datos anteriores. Por lo tanto, la historia de la acumulación ósea de las cuevas de los avellanos se debe a factores naturales. Las características de las fracturas diagenéticas suelen ser ángulos rectos o mixtos, perfiles transversales, bordes irregulares y diámetro de la circunferencia de la fractura completos. Mientras que si tuviésemos unas modificaciones en fresco, pues tendríamos ángulos oblicuos, perfiles curvados y bordes suaves, cosa que no tenemos. Analizando el índice de representación anatómica que comentaba anteriormente y que se basa en el estudio, teniendo en cuenta el número mínimo de individuos, de los huesos esperados y los huesos recuperados, podemos conocer el porcentaje de cada uno de los huesos sobre el registro. Y vemos cómo principalmente lo que más tenemos en las dos cuevas, pero sobre todo en los avellanos 1, es cráneos, mandíbulas, maxilares, huesos coxales de la pelvis, huesos largos, también en menor medida en los avellanos 2, y una práctica ausencia de huesos más pequeños, de las manos, de los pies, de las propias vértebras, que son aquellos huesos menos densos y que teóricamente se destruyen antes. Pero también puede haber otras causas para la ausencia de este tipo de huesos más pequeños. En primer lugar, que se trate de enterramientos secundarios, que los enterramientos se hayan hecho o bien en la propia cueva en otro lugar o bien fuera de la cueva y que después de un tiempo y de su esqueletización los huesos se transportasen a la cueva para darles un segundo enterramiento, o que se trate de un fenómeno de la atrición, como decía, que los huesos menos densos con el paso del tiempo son los que primero obviamente se destruyen y solo se conservan los huesos más grandes y más densos como los cráneos, los huesos largos, etc. Pero también existe una tercera hipótesis, que es que pueda ocurrir un sesgo de la excavación al tratarse de excavaciones antiguas no controladas desde el punto de vista estratigráfico y que el excavador, el observador, haya cogido los huesos que son más diagnósticos del esqueleto humano, un cráneo, una mandíbula, una pelvis, y que sean los responsables de este perfil esquelético. Pues bien, para intentar responder a cuál de estas hipótesis era la más acertada, planteamos
otras analíticas. En primer lugar, intentamos analizar el tamaño de los huesos, dónde se agrupaban más por regiones anatómicas y a nivel total. Y a nivel total vemos como en ambas cuevas los huesos mayoritariamente se conservaban completos, aunque con alguna variación. Pero si ya nos detenemos a nivel anatómico, vemos como en el cráneo prácticamente hay o huesos muy rotos o huesos muy completos. En la parte axial es más o menos similar en ambas cuevas, mientras que en las extremidades de los avellanos 2, sobre todo la anterior, se conservan huesos completos, mientras que en los avellanos 1, aunque se intuye una pequeña inclinación hacia la derecha, no hay prácticamente huesos largos. Por lo tanto, los huesos se han conservado mayoritariamente completos a nivel general, pero a nivel anatómico existen algunas diferencias y algunos huesos que se han conservado, digamos, algo así, más fragmentados. Y luego realizamos una comparación, una correlación entre la densidad ósea de cada elemento anatómico y el porcentaje de representación sobre el conjunto que tenía cada elemento anatómico. Es decir, cuanto más denso es un hueso, queríamos saber cuanto más denso es un hueso, cuánto más se había conservado. Y vimos que no existía significancia entre ambas correlaciones. Es decir, no son los huesos menos densos los menos conservados, sino que es un poco aleatorio. Por lo tanto, no fue el carácter natural responsable de la representación esquelética, sino que se puede vincular a un fenómeno antrópico, ya sea en época antigua como un enterramiento secundario, es decir, modificaron el yacimiento moviendo los huesos a otro sitio, o ya sea en época moderna por los propios excavadores. Por lo tanto, nos quedamos con las dos hipótesis de o bien se trata de enterramientos secundarios, una hipótesis plausible porque hay muchas evidencias en otros lugares de la región cantábrica, o bien se trata del sesgo del excavador. Pasando ya a las técnicas más modernas de carácter biomolecular, voy a hablaros primero del análisis de isótopos estables. En el carbono, el nitrógeno y el azufre, que son unos átomos de estos elementos químicos que están presentes en la biosfera y en todos los seres vivos y sus relaciones que establecen en la litosfera. Los seres vivos se alimentan en determinadas zonas geológicas y los seres humanos cazaban a esos animales, recolectaban esas plantas o pescaban esos peces e incorporaban los valores isotópicos de carbono, nitrógeno y azufre que tenían la fuente de alimentación, los alimentos. Miles de años después, cuando los arqueólogos excavamos y recuperamos los huesos, podemos hacer análisis en el laboratorio mediante la extracción del colágeno óseo y poder reconstruir los valores de carbono, nitrógeno y azufre, que son interesantes porque te dan información de dos tipos. En el caso del carbono, que lo vemos en este eje y que se expresa en valores negativos, te da información del ecosistema en el que vivía la fuente de proteínas. Es decir, en el caso de la proteína terrestre, podemos obtener unos valores de en torno a menos 22 y menos 18. Sin embargo, las proteínas de los alimentos del mar tienen unos valores isotópicos completamente diferentes, de en torno a menos 14, menos 12. Y las proteínas de los peces fluviales, como el salmón, pues te da unos valores más pobres en carbono, en torno a menos 24. Con lo cual, analizando los humanos estudiados antropológicamente, desde el punto de vista isotópico, podíamos saber en qué ecosistema se estaban alimentando esos humanos. Y en segundo lugar, en el caso del nitrógeno, te da una información de la posición en la cadena alimenticia que ocupaban esos alimentos. Es decir, en el ecosistema terrestre hay un salto debido al fraccionamiento isotópico entre
los herbívoros y los omnívoros, y los omnívoros y los carnívoros. Es decir, dependiendo de los valores de nitrógeno que tenga, podemos conocer si ese humano era más carnívoro, era más omnívoro o era completamente herbívoro. Y lo mismo en el ecosistema marino, puesto que los moluscos ocupan un nivel trófico más bajo que los peces, que se alimentan de plancton, y estos a su vez un escalón más bajo que los peces piscívoros y en última instancia que los mamíferos marinos. Entonces podemos reconstruir el ecosistema donde se alimentaba ese ser humano y también la posición en la cadena trófica que ocupaban los alimentos que este humano ingería. ¿Pero cómo se obtienen estos valores isotópicos? Pues a través de un complejo proceso químico que realizamos en el laboratorio del Grupo Adapta en la Universidad de Cantabria y que implica pues, limpiar las muestras que obtuvimos del museo, desmineralizar y con ácido clorhídrico los huesos, meterlos al horno, meterlos al congelador, filtrarlos, bueno, una serie de procesos que al final permiten extraer el colágeno, que el colágeno es este tejido como esponjoso que vemos en el interior de los tubos, que es lo que se mide en espectrómetros de masas para obtener los valores que comentábamos antes. Y bien, vamos a lo importante del asunto, después de esta introducción a isótopos estables. Los valores de los avellanos reflejan una dieta terrestre, una dieta basada sobre todo en el consumo de plantas C3, que son plantas que fijan el dióxido de carbono en 3 moléculas de carbono y que difieren de las plantas C4, que lo hacen en 4 átomos de carbono. Las plantas C3 son los trigos, las cebadas, los avellanos, los manzanos, etc. Las plantas C4 pues son las patatas, el maíz, los mijos, el cacao. Por lo tanto, en Europa las plantas C4 llegan solamente a partir de la del bronce, con lo cual podemos excluir que se trate de una planta C4, porque además también tenemos unos valores característicos de plantas C3. Todos los valores están agrupados en la misma zona, muy homogéneos entre sí, con lo cual no había diferencias ni por sexos ni por edad en el consumo de los alimentos. Y asimismo también muestreamos 3 animales, una vaca, una oveja y un cerdo, que dieron valores un poco dispares. La oveja y la vaca en la posición habitual entre herbívoros y carnívoros, es decir, entre consumidores, los seres humanos, y presas, los animales, en este caso domésticos, pero el cerdo dio un valor mucho más rico y que posiblemente haya sido alimentado con algún tipo de forraje de plantas C4. Pero entonces, ¿qué pasa? Si teóricamente las plantas C4 no llegan a la región cantábrica hasta el bronce, ¿cuál es la causa de este valor? Posiblemente, como comentaba al principio de la charla, que había un depósito medieval en el yacimiento. Los huesos, como ya os he dicho, estaban en superficie. Es posible que sea una contaminación. Para saber si se trataba de una contaminación o no, es que había sido alimentado en la época calcolítica con forraje, por ejemplo, con mijo o panizo, realizamos una datación sobre uno de los huesos de fauna y efectivamente dio una época medieval, con lo cual los huesos de fauna de la colección de los avellanos, algunos de ellos pueden ser que no sean pertenecientes al calcolítico o al neolítico final. Y comparando los valores de los avellanos con otros valores de individuos del calcolítico y del neolítico medio final de la región cantábrica, vemos que son prácticamente idénticos y que hay una homogeneidad importante en todos ellos. Es decir, había una dieta basada seguramente en el cultivo de cereales, en el consumo de proteína animal, carne, grasas animales, pero también en productos derivados de la leche o productos lácteos. En el caso del azufre, no queríamos resolver cuestiones acerca de la dieta, sino que nos interesaba más conocer aspectos sobre la movilidad de estos grupos humanos. El ciclo del azufre es un poco más complejo que el del carbono y el nitrógeno y depende mucho más de la zona geológica donde vive un animal que del alimento de ese animal o de ese ser humano.
Como la región cantábrica es una región un poco singular, porque es un corredor geográfico entre el mar Cantábrico y la cordillera Cantábrica, podíamos aislar perfectamente los valores de azufre de una zona costera de los valores de azufre que pudiese haber al sur de la divisoria cantábrica. Por lo tanto, realizamos un análisis isotópico de azufre, teniendo en cuenta que en el mar, y debido a los sulfatos marinos y al efecto aerosol, los valores son más altos, en torno al 20 por 1000, mientras que en el interior los valores son mucho más fluctuantes, pero siempre más bajos, entre valores negativos o el 10 por 1000. Y lo interesante de este análisis es que pudimos observar que tanto los 3 animales como 4 de los individuos tenían unos valores altos, típicos de un ambiente costero, pero los 3 individuos que veis enmarcados en un círculo rojo tenían unos valores más bajos, sobre todo uno de ellos y perteneciente al Neolítico final, el datado en el Neolítico final, y 2 del Calcolítico. Por lo que veíamos que podían ser unos individuos alóctonos, es decir, que murieron en una zona costera, pero que pasaron los últimos años de su vida en una región de interior. ¿Y cuál puede ser esa región de interior? Pues el sentido común, pero también la evidencia arqueológica sugiere que lo más seguro es que viniesen o bien del sur, de lo que hoy es Cantabria, donde el clima es un poco ya diferente al clima atlántico clásico, o bien de la submeseta norte, donde también hay un buen registro de restos humanos, también donde se han analizado isótopos estables, y que precisamente los valores en esa zona son así de bajos. Por lo tanto, nosotros proponemos que esos 3 individuos puedan proceder de una zona tanto del sur de la actual Cantabria o bien del norte de la meseta norte. Y, de nuevo, la comparación con los valores de isótopos de azufre, tanto en animales como humanos, que hice para mi tesis, confirma un poco los valores de los avellanos. Los individuos costeros generalmente se agrupan en torno a 18 y 12, mientras que los individuos de interior pueden variar desde 10 hasta incluso valores negativos, como el que vemos en la imagen. Por lo tanto, todos aquellos que estén en un grupo o en otro se pueden considerar que son individuos de la región opuesta. Y esto es importante porque se ha documentado por primera vez, y en esta región con una nueva técnica, el movimiento de personas entre la costa atlántica y el interior de la meseta. Obviamente, el análisis de isótopos estables solo da información de las proteínas consumidas, minusvalorando en mayor o menor medida el consumo de plantas vegetales, de carbohidratos. Y para ello combinamos análisis de isótopos estables con el análisis de cálculo dental. El cálculo dental es el sarro que tenemos en los dientes y que se acumula debido a la presencia de bacterias en la boca en relación con el consumo de alimentos, y que es un perfecto testigo de los alimentos que un individuo ha consumido en el pasado. A partir de su extracción podemos obtener diferentes microrestos. A nosotros nos interesaban los granos de almidón, que son los carbohidratos que más energía aportan al organismo y que, tanto morfológicamente como métricamente, se pueden diferenciar incluso a nivel de especie, en base al tamaño, a la forma, al hilum, que es el centro del grano de almidón, a la cruz de Malta, que es esta cruz que vemos en luz polarizada, y a las lamelas o anillos de crecimiento, que son como los anillos de crecimiento de los árboles. Con la técnica de óptica me sale en inglés, de Optical Light Microscopy, microscopía no me sale. Optical Light Microscopy. Sí. Bueno, mediante el uso de microscopios podemos observar estos granos a un aumento de incluso de 20 micras, ¿vale?
y podemos identificar a qué especie pertenecen los granos de almidón. Para extraer los granos de almidón necesitamos extraer una pequeña escama del cálculo dental, que la vemos aquí. Tenemos que lavarla, hacer una limpieza mecánica con una aguja de acupuntura, desmineralizarla con un ácido clorhídrico y luego, cuando se disuelve toda la pieza del cálculo dental, se extraen los almidones, fitolitos, incluso restos de pescado, restos de pólenes, carbones, no solo de consecuencia de alimentación, sino también de otro tipo de actividades industriales o incluso de contaminación por estar inhalando durante mucho tiempo el aire procedente de una hoguera. Y esta investigación la hicimos mediante una estancia predoctoral en la Universidad de Roma La Sapienza, en el contexto de un proyecto europeo que se basaba en el estudio de estos granos de almidón, y a la par que hacíamos el análisis arqueológico del cálculo dental de los avellanos, también hicimos un programa experimental a partir de el molido de diferentes especies de plantas que nos interesaban y que sabíamos que estaban en el registro arqueológico, para conocer el tamaño y la morfología de esos granos de almidón y poder compararla con los granos de almidón que encontramos en las muestras arqueológicas. Y los resultados, aunque cuantitativamente escasos, fueron muy interesantes, porque pudimos encontrar 7 granos de almidón que pertenecían a la tribu Tritichae, a la que pertenecen trigos, cebadas o el centeno, y que son circulares, como los que veis en la imagen. La imagen de la izquierda pertenece al programa experimental de diferentes especies de trigos, y la imagen de la derecha es uno identificado en el cálculo de los avellanos. Por lo que 7 de estos granos pueden pertenecer seguramente que al trigo o a la cebada, que son los cultivos más documentados a nivel arqueobotánico en toda la región cantábrica, tanto para el neolítico como para el calcolítico. También encontramos 6 granos de almidón pertenecientes a la tribu Panichae, que es la que corresponde a mijos, panizos y sorgos. Pero, como bien decía antes, estos no llegan a la región cantábrica hasta la del Bronce. Y como teníamos a los individuos datados prácticamente en su totalidad, no podían pertenecer a ese tipo de especies. Por lo que planteamos nosotros es que pueda existir algún tipo de planta C4, es decir, de mijos, panijos o sorgos, pero a nivel salvaje, que hasta ahora haya pasado desapercibida en la historiografía, pero que haya podido existir durante el calcolítico y que estos grupos humanos la explotasen. Y por último encontramos un grano de almidón ya de morfología más oval, con la cruz en forma de cruz, y que se parece a las leguminosas como las habas, lentejas, guisantes, que en la región cantábrica son escasamente documentadas, pero que en otras partes de la península ibérica se sabe que el cultivo de estas leguminosas existió en esa época. Y a modo de conclusiones, para acabar, el análisis cronológico permitió diferenciar 2 fases funerarias, una en el Neolítico final y otra en el Calcolítico, la más importante, en la que más individuos se enterraron en ambas cuevas. El estudio antropológico permitió la identificación de 10 individuos de diferentes sexos y edades, como ya hemos comentado. El estudio tafonómico permite plantear la hipótesis de que se trate de depósitos secundarios semienterrados o en superficie, pero siempre teniendo en cuenta y en consideración que pueda haber ocurrido un sesgo del excavador a la hora de recoger los restos, y sobre todo que todos los huesos tenían una gran alteración de procesos tafonómicos diagenéticos relacionados sobre todo con la circulación del agua, las concreciones que son muy comunes en los contextos kársticos. El análisis de isótopos estables permite conocer que practicaban una dieta terrestre basada en el consumo de plantas T3 y proteína animal. El análisis de cálculo dental permitió afinar un poco más y, sobre todo, asegurar que consumían trigo y cebada, con el interrogante de esa posible
plantas salvajes que pudiesen haber consumido. Y los análisis de isótopos de azufre confirman tanto el origen alóctono de 3 individuos como una posible movilidad entre la meseta norte y la región cantábrica en el Calcolítico. Y los resultados obtenidos durante las semanas que pasamos aquí en el museo y sobre todo el trabajo en el laboratorio y en el propio procesamiento de los datos permitieron participar en el Congreso del Neolítico de la Península Ibérica con unos resultados preliminares en 2020 y la publicación de un artículo en una revista de impacto en 2021, cosa que creemos que es importante no solo quedarnos en el estudio de los materiales, sino también tanto publicarlo como divulgarlo en actividades como la de hoy. Así que nada, muchas gracias a todas las entidades que han permitido esta investigación y sobre todo al museo por la invitación, y ha sido un placer por mi parte. Ahora puedo responder cualquier cosa que